empecemos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver lo que sería em, la parte de teoría de errores, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la teoría de errores, bueno, vamos a ver que lo podemos expresar a una medición. Toda medición tiene error. Entonces, a una medición la vamos a expresar como la medición mejor estimada más o menos un cierto error, ¿sí? Entonces veamos. Expresar el orden de la magnitud aproximada de las siguientes longitudes. La distancia entre las... Bueno, acá habría que pasar todo esto a lo que sería eh, uh-huh, notación científica para poder sacar el orden de magnitud. Yo voy a hacer el caso del primero, ¿sí? Por ejemplo, dice 149.600, 149.600.000. Bien, pasemos a notación científica. Esto sería lo mismo que poner 1,5 por 10 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 elevado a la 8. ¿Sí? Ahora, tenemos que ver este número de acá, dónde cae. Porque si el número llega a ser 1, 2, 3 o 4, vamos a considerar que es de orden de 10 a la 0. Mientras que si es 5, 6, 7, 8, 9, vamos a considerarlo de orden 10 a la 1. Por ejemplo, que es 1,5, o sea que sería 10 a la 0 por 10 a las 8. Por propiedad de potencia se suman y me queda 0 más 8, 8. Estamos hablando que este sería el orden. De orden 8. ¿Sí? Bien. Continuemos acá. Ejercicio 2. El resto de los ejercicios son muy similares. Bien. Veamos acá. Cifra significativa. Tengo 3 cifras significativas. ¿Sí? Veamos acá. Es de orden. Y bueno. ¿De qué orden es? Veamos. Es 254. Es lo mismo que poner 2,5 por 10 a la 1, 2, a la 2. ¿Sí? La coma está acá, la moví 2 lugares, ¿sí? Por 10 a la 2. Es lo mismo que poner 2,5, cae entre 1 y 4, o sea que sería 10 a la 0 por 10 a la 2. Y por propiedad sumo la potencia y me queda 10 a la 2, que es el orden, ¿sí? Ahora hay que convertir a micrómetro. Entonces hagamos las conversiones respectivas, ¿sí? Entonces son 254 milímetros. Lo tengo que llevar a micrómetro. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, yo me acuerdo de las relaciones que hay con respecto al metro, entonces llevo todo a metro primero. Vamos a ver que 1000 milímetros es un metro. Y ahora voy a llevarlo a micrómetro, porque yo me acuerdo la relación que hay entre micrómetro y metro. Y un metro son 10 elevado a la 6 o 1.000.000 de micrómetro. Hacemos este cálculo y me queda 254 por 10 a la 3
micrómetro, o es lo mismo que poner 2,54 por 10 a la 5 micrómetros. Corrí la coma, ¿sí? Entonces 2,54 por 10 a la 5. Bien. Bueno, y así es como vamos a hacer todos los pasajes de unidades, ¿sí? En este caso, tengo dos cifras significativas. Acá tengo dos, los ceros a la izquierda no cuenta. Acá tengo una cifra significativa. Acá tengo dos cifras significativas. Bien. Acá estamos hacemos lo mismo que hacemos acá para sacar el orden de magnitud. Y estoy en el orden de 10 a la 1. Acá voy a estar en el orden, veamos acá, 0,025. Corro la coma 1, 2 lugares. O sea que me queda 2,5 por 10 a la menos 2, porque la corrí hacia la parte de los decimales. Bueno, 2,5 está en 10 a la 0 por 10 a la menos 2. Propiedad de potencia se suman y me queda 10 a la menos 2. Ese es el orden. Mientras que 0,3 esto te va a quedar en 10 a la menos 1. ¿Sí? Y esto de acá, veamos 0,55. Corro la coma a un lugar. Me queda 5,5 por 10 a la menos 1. Y 5,5 está en el lado de 10 a la 1. O sea, 10 a la 1 por 10 a la menos 1. Esto me queda 10 a la 0. Y entonces estamos en el orden de 10 a la 0. Hay que convertir las unidades, ¿no? Entonces hagamos 34 metros cúbicos a centímetro cúbico. 34 metros cúbicos y lo tengo que llevar a centímetros cúbicos. Hagamos cuenta que estamos en una relación lineal, ¿sí? Entonces yo sé que un metro son 100 centímetros, pero si yo tengo metros cúbicos, son 100 al cubo centímetros cúbicos. Hacemos los cálculos y me queda 3,4 por 10 a la 7. Y ahí está. Estos son centímetros cúbicos. 3,4 por 10 a la 7. Y así vamos haciendo todos los pasajes, ¿sí? Acá vamos a ver 0,025 litros. Un litro son 1000 mililitros. O sea que acá me va a quedar 25 mililitros. Bien. Acá me va a quedar 3 por 10 a la menos 4 me queda acá. Y acá 5,5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Hay que hacer las conversiones. Veamos ahora. Vamos a ver en cada caso más o menos, ¿sí? Y vamos a ir aprendiendo ahora ya a ver las mediciones con los errores, ¿sí? Dice, característica del instrumento. Unidad de medida, rango, apreciación y rango.
podemos ver que en este instrumento, ¿sí?, que son 2 probetas, la unidad de medida son los mililitros. Como podemos ver acá, nos señala mililitros. Bien. Veamos qué más es la unidad de medida en este instrumento. La apreciación y la mínima apreciación, ¿cuál será? Y podemos ver que va de 1 mililitro en 1 mililitro. O sea que la mínima apreciación será de 1 mililitro. Ahora, el rango es desde lo mínimo hasta lo máximo. O sea que podemos medir de dónde. Desde los 5 mililitros hasta los 50 mililitros. Ese es nuestro rango de medición que nos permite el instrumento, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la medición, el resultado de la medición. ¿Cuál es el valor mejor estimado de esta medición? Y luego vamos a ver de esta de acá. Podemos ver que son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Todavía no llego a los 17. 16. Mientras que acá sería 20, 21, 22, 23, 24. Me quedo en 24. Bien. ¿Podríamos poner algo más? Sí, podríamos poner un poquito más exacto. 24,5 más o menos para mí acá y acá 16,8. Para mí es eso. Sí, pero con que hubieran puesto 16 ya estaba. Bien. Y ahora veamos el error que estamos cometiendo. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que un error puede ser de distintas formas. Está compuesto por el error de apreciación. Bien. En este caso sería la apreciación sobre 2. El error de definición que viene dado por el instrumento. El error de... Bien. Entonces, en este caso, bueno, después tenemos el error de interacción. Bien. Que es cuando participa una persona, generalmente este sería en el cronómetro. En este caso tengo un error de apreciación solamente, porque no me dice nada del instrumento y no me dice nada de la interacción. Entonces, en este caso es un instrumento analógico. Analógico cuando tiene alguna flechita o está graduada, ¿sí? Mientras que lo digital es cuando tiene una pantalla. En el caso de instrumento analógico, el error de apreciación es la apreciación dividida a 2, porque vos no sabes bien dónde está acá y acá. Pero en el caso de instrumentos digitales, la apreciación, la mínima apreciación es el error de apreciación. Entonces, puedo ver que el error en esta acá sería 0,5, ¿no? Y acá también. Entonces, ¿cómo sería la medición? La medición quedaría en 16,8 más menos 0,5. ¿Qué cosa? Mililitros, perdón. ¿Sí? Mientras que la medición acá sería 24,5 más menos 0,5 mililitros. Ahora vamos, pide sacar la calidad del instrumento o la calidad de la medición. Y eso es lo que se llama el error relativo. Y se lo calcula como el error sobre el valor mejor estimado. O sea que el error relativo de este instrumento sería el error 0,5 sobre 16,8. Y acá sería 0,5 sobre 24,5. 0,029.
Mientras que en el otro 0,02. Podemos ver entonces que el de mejor calidad resulta ser la segunda probeta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace una medición, pero esta vez con un calibre. Vamos con el calibre entonces. Bueno, la unidad mide en tanto centímetro como milímetro, pero no vamos a tirar más por centímetro, ¿sí? Esa es la unidad con la que vamos a trabajar. La apreciación nos la da acá el instrumento. Lo mínimo que puedo apreciar es 0,05. ¿Qué cosa? Ahí nos da la unidad, milímetro. O sea que este calibre mide en milímetro. Es la unidad fundamental que vamos a manejar. El rango, entonces va a ir desde los 0,05 hasta, ¿en cuánto llegará esto? Debe ser un calibre de 30 centímetros, 20 centímetros. ¿Sí? Veamos entonces ahora la medición. El valor mejor estimado, el error, obviamente, ya sabemos, va a ser la apreciación. Y a pesar de que está graduado, es un instrumento considerado muy exacto. O sea que vamos a poner que el error es directamente toda la apreciación. Veamos la medida. Entonces ya 1, veamos acá, 1, y más o menos queda ahí en 15, ¿no? Veamos, entonces tomamos los dos decimales, 1,1. Continuamos viendo. Ahora, para saber el segundo decimal, tenemos que, perdón, estamos en milímetros, o sea que sería 11 milímetros, y para saber el siguiente decimal, tenemos que ver nosotros cuál de todas estas rayitas de la regla de acá abajo coincide con una de arriba, ¿sí? Podemos ver que coincide exactamente, y esta rayita del 5 coincide muy exactamente. Si es la que exactamente coincide, entonces sería 11,50, ¿sí? Entonces la medición en este caso sería 11,50 más menos 0,05 milímetros. El error relativo o la calidad de la medición, 0,05 sobre 11,50, ¿sí? Y me queda 0,004. O sea que a comparación del otro, el calibre tiene mucha mejor calidad de medición. Casi no tiene error, podríamos decirlo, ¿no? Es un instrumento muy bueno. Bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Bueno, acá la mayoría de los ejercicios va a ser muy parecido, ¿sí? Entonces veamos. Bueno, veamos, el ejercicio 4 es un sencillo experimento. Nada más, eso lo podemos realizar tranquilamente. El ejercicio 5 es expresar los órdenes de magnitud, ¿sí? El ejercicio 6 dice, bien, entonces
nos plantea realizar una medición de una hoja A4, una DIN A4. Entonces veamos qué nos dice. Medir con una regla el ancho de una hoja A4. ¿Cuál es el valor medido? El ancho. Y si anotamos el ancho, sería 210. Bueno, yo tengo acá una resma de hoja, estoy sacando la medida de ahí. 210 milímetros. Esto es lo que mediría la regla. El error mínimo. Hagamos una lista de los errores que pone. Error de definición. Error de apreciación. Error de interacción. Error de interacción. No hay. Esto se da generalmente cuando tenemos un cronómetro. Que quede claro, ¿sí? Error de apreciación. Sí, es lo mínimo que me puede mostrar la regla. Entonces la regla, yo sé que una regla me puede mostrar como mínimo este espacio que es 1 milímetro. Pero como es un instrumento analógico, no es muy preciso, voy a tomar siempre la mitad de eso, o sea 0,5 milímetros. Y el error de definición no hay. Esto generalmente el ejercicio tiene que decir. Entonces, todo esto es lo que se llama el error mínimo, ¿no? Entonces, el error mínimo es igual, entonces solamente a la suma de todo esto, básicamente no hay esto, me queda 0,5 nada más. Expresa el resultado de la medición y realiza una explicación del mismo. El resultado de la medición sería 210 más menos 0,5 milímetros. ¿Qué pasa? Esto es lo que midió la regla, pero no es la medición exacta. ¿Por qué? Porque puede haber sido que la hoja haya estado mal cortada o que la regla haya estado media borrosa. Por eso es que siempre vamos a considerar, o que se haya dilatado por el calor, depende mucho del medio. Por eso es que vamos a considerar siempre ese error, que es la interpretación que le vamos a dar, ¿no? Determina el error relativo y porcentual. El error relativo entonces sería 0,5 sobre 210. Entonces 0,5 dividido 210 0,0024. Y el error porcentual es agarrar el error relativo y multiplicarlo por 100. Y me queda 0,24%. Expresar el resultado de la medición en centímetros. Ya bueno, ya lo tenemos en milímetros. Vamos a centímetro y a metro. Entonces, si yo lo expreso en centímetros, me va a quedar 21,0 más menos 0,05. En cambio, si la mido a metro, esos son centímetros. Y en metro, hagamos la conversión de unidad y me queda 0,21 más menos 0,0005. Todo esto, unidades de metro. Bien.